Tuve un accidentillo y me lastimé dos músculos, los desgarré y no podía prácticamente caminar, estaba muy lastimado y tenía una inflamación que no me bajaba la inflamación. Hice la práctica completa, hice sentadillas de pared. Y la sanación la recuperación de todo esto, del desgarro y demás, fue mucho más rápida. O sea, a las 2 semanas fue increíble cómo mejoró esa cicatrización de los músculos. Y solamente con la práctica fue con la que pude lograrlo. Mi papá tenía un problema de demencia, estaba deprimido por el fallecimiento de mi mamá. Estaba justo en el momento de una prueba mi hermano estaba practicando con mi papá su memoria, con dominó. De repente él me grita, pero me volvió a hablar y bajé corriendo y mi papá estaba desvanecido. Y entra una cuñada que es enfermera y lo ve y está infartado. Y llegamos al hospital, lo bajan, le hacen estudios, electros, no le encontraron nada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sendejas García, vivo en la Ciudad de México, estoy casado, no tengo hijos, me dedico a lo que es la fisioterapia, la terapia física y rehabilitación y a la medicina alternativa. Soy muy afortunado en tener la familia que he tenido, los padres, y ahí no he tenido la necesidad de una enfermedad o un problema fuerte que me llevara a conocer el Chin Chikung. Conocí el Chin Chikung porque mi esposa Kata entró a la práctica 2 años antes que yo, y yo, como siempre hacemos juntos muchas cosas, las compartimos, me escribí para compartir con ella lo mismo. Yo tenía mi taza muy llena, como dice el profe, de lo que el yoga, muchas disciplinas, pues, según ya conoces muchas cosas, y a veces te hacen escéptico a muchas otras. Y seguí tomando los cursos y demás, hasta que llegué al retiro, primer retiro virtual, y ahí dije, voy a vaciar mi taza, no sé nada. Voy a disfrutar el retiro. Y fue impresionante, me encantó, fue fascinante el retiro, la congruencia del profesor, la gente, cómo se quiere, cómo se apoya, cómo es una sola familia muy bonita. Aprendes tantas cosas y adoptas el Chin Chikung, es mucho más, es algo mental, espiritual, emocional, es muy completo, no necesitas nada más y no lo cambias por otra cosa. Tuve un accidentillo y me lastimé dos músculos, los desgarré. Iba yo caminando deprisa porque estaba lloviendo, quiero brincar hacia una banqueta, pues llevaba una maleta que me impidió levantar más el pie y no llegué. Entonces tropecé y por el esfuerzo que hizo los músculos se jalaron y se tronaron dos músculos. Y no podía prácticamente caminar, estaba muy lastimado y tenía una inflamación que no me bajaba la inflamación. Llegó un momento en que como que me estanqué, no avanzaba, no desinflamaba. Sí, ponía terapia, fisioterapia, electroterapia, calor, ultrasonido, medicamento también. Y empecé a la práctica, pero lo hacía todo con la mente, no lo hacía físicamente porque me dolía. Vamos a practicar, inténtalo completo, a ver cómo te sientes. Es que me duele, o sea, no puedo flexionar la rodilla y es muy doloroso. Pero lo voy a intentar. Hice la práctica completa, hice sentadillas de pared. Y la sanación la recuperación de todo esto, del desgarro y demás, fue mucho más rápida. O sea, a las 2 semanas fue increíble cómo mejoró esa cicatrización de los músculos. Y solamente con la práctica fue con la que pude lograrlo. Y lo que aprendí ahí es eso, de que no estás presente en lo que debes de estar. Si yo hubiera estado más consciente, presente en el momento, no hubiera pasado eso. Mi papá tenía un problema de demencia, estaba deprimido por el fallecimiento de mi mamá y él quería estar totalmente solo. A partir de que empezamos a practicar más intensamente aquí, él empezó a venir más seguido a casa. Llegó un momento en que ya no salía de aquí todo el día y eso me daba gusto, el verlo tranquilo, y cuando no lo veía bien le ponía el podcast 11 y esto lo relajaba mucho. Ese día, que estaba justo en el momento de una prueba mi hermano estaba practicando con mi papá su memoria, con dominó. De repente él me grita, se me hizo raro, sabe que estaba yo en la práctica, estaba viendo el examen para el segundo método, pero me volvió a hablar y bajé corriendo y mi papá estaba desvanecido. Ya estaba con la lengua afuera, morado, la lengua morada, y dije, híjole,
Luego ya llegó el momento y entra una cuñada que es enfermera y lo ve y está infartado. Sacamos a mi papá en la camioneta para llevarlo al hospital. Él estaba junto de mí. En un momento volteé a verme y hagas de cuenta que no pasó nada. Estaba como si estuviera de viaje y yo estaba más angustiado. Estaba ahí relajado viendo la calle. Llegamos al hospital y corren. ¿Quién es el infartado? Pues es él. Se supone que es él. Lo bajan, le hacen estudios, electros. No le encontraron nada. Lo dieron de alta a medianoche. Regresamos. Durmió aquí en casa. Le puse el podcast 11 para que durmiera. Al día siguiente despertó muy lúcido, muy contento, muy relajado. Y dije, bueno, qué cosa. Fue interesante el poder quizás manejar la emoción, controlar para tomar las decisiones, cualquiera que fuera, ¿no? En ese momento lo logré. Y tiempo después de su deterioro por la misma enfermedad, llega el momento en que se pone ya grave. Por la relación que yo tenía con mi papá, yo estaba seguro que iba a ser una pérdida muy fuerte para mí. Me iba a doler mucho. A mis amigos les comentaba, cuando pase eso, por favor no me dejen solo porque no voy a poder con esta situación. Y llegó un momento en que me dijeron los médicos, ya no hay más que hacer por él. Me comuniqué con el grupo de práctica, le comenté que lo pidieran en su campo para que se marchara bien, que tuviera un buen término. Y así fue. Se fue mi papá, me encargué de todos los preparativos y fue muy tranquila la situación. Lo tomé mucho más tranquilo. Lo enfrenté y me encargué de todo. Ahora tiene 8 meses que ya no está. Me quedo con la gratitud y el agradecimiento hacia él. Y todo esto lo aprendí con mi profesor. Ser agradecido, agradecer a mi papá por todo lo que ha hecho por mí. Lo que he aprendido con el Chin Chikung es ser más objetivo y ser muy agradecido. La gratitud me ha llenado totalmente y eso me ha hecho superar muchas cosas. En cuestión profesional hemos crecido, hemos tenido logros profesionales impresionantes. He tenido más trabajo, ella ha tenido más logros también. Se nota cómo de repente un familiar superó algo, otro familiar superó otra cosa. He tenido mucha evolución con la práctica. Estoy más presente en lo que estoy haciendo y lo que lucho cada momento es mantener mi mente en condición, en buena condición. Quiero ser un mejor ser humano cada día, cada momento y mi condición mental debe estar en la mejor condición objetivamente posible. El objetivo ahorita es continuar y que venga lo que tenga que venir y adelante y seguir siendo feliz con esta práctica y seguir aprendiendo porque nunca acabas de aprender. Cada vez que escuchas al profesor, aprendes y aprendes y aprendes. Bueno, esto no tiene fin. O sea, es tan maravilloso el Chin Chikung que llega a ser hasta parecen milagros. Pero lo hace tu cuerpo, lo hace tu mente, lo hace tu práctica, tu disciplina. Y es muy gratificante esta práctica y esta gran familia que es de Fuerza Integral. Vale la pena todo. Vale la pena la inversión porque no es un gasto, es una inversión de tiempo, de dinero, que vale la pena al 100%. Cualquier cosa que pueda costar, el sentirte completo, sentirte sano, sentirte feliz, no tiene valor. Si quieres tener una calidad de vida física, mental, espiritual, de todos sentidos, es la práctica del Chin Chikung. O sea, definitivamente, o sea, no hay otra. No hay nada más completo que la Chin Chikung. Muchas gracias, profe, por todo lo que nos ha dado, por lo que nos está dando. Le agradezco mucho todo su entusiasmo, toda su capacidad, todo el tiempo que nos dedica. Es impresionante la energía que tiene. Es impresionante su capacidad mental, emocional que tiene, la congruencia que tiene en todo lo que hace, que dice, si quieren ser felices, practiquen Chin Chikung.